Capital. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y donde quieras. OndaCapital.es. Comienza Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros una vez más. Vamos a hablar de un tema fascinante como es el cuerpo y la mente y el diálogo del bienestar de la salud integral, visto desde el punto de vista de la neurociencia. Como sabéis, soy neurofisioterapeuta. En nuestros podcasts anteriores que podéis encontrar en Fisioterapia Responde, aclaro que llevo 25 años dedicada al tema de la neurología y es un tema fascinante para mí hablar de toda la relación que existe entre las emociones, los pensamientos y las sensaciones que nuestro cuerpo transmite. Comentar que la conexión que existe entre la mente y el cuerpo y ese equilibrio que hay entre las dos áreas es la que nos hace tener un bienestar y una salud integral. Tradicionalmente se pensaban que las neuronas estaban predominantemente en el cerebro y en la médula espinal, pero actualmente hay varias investigaciones muy recientes que han revelado que hay muchas neuronas en otras partes del cuerpo. Hay diferentes zonas, diferentes lugares donde siempre se ha dicho que hay mucha conexión neuronal, como tradicionalmente se sabía que podía ser el cerebro, ¿no? Se sabe que es el órgano principal del sistema nervioso central y que contiene la mayor concentración de neuronas, estimándose que hay alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, en la médula espinal, aunque también forma parte del sistema nervioso central y es crucial para la transmisión de estas señales en el cerebro, pues no hay esa cantidad de 1.000 millones de neuronas, de 86.000 como en el cerebro, ¿no? Curiosamente, actualmente también se habla que hay neuronas en el corazón. Cuando se considera que hay neuronas dentro del corazón, no siempre nosotros hemos hablado de cuando el corazón tiene ese pulso, ¿no? Que tiene ese instinto, esa vibración, ese nervio intrínseco que se siente está asociado al corazón, el cerebro del corazón, y contiene alrededor de 40.000 neuronas, y eso puede influir tanto en las funciones del corazón como también en las emociones. Últimamente se habla mucho también que el intestino es el segundo cerebro y es un sistema nervioso que se utiliza mucho la palabra entérico, en la que todas las emociones que hay en el estómago, en el intestino, se dice que controlan muchas veces también el cerebro y que el cerebro a su vez está unido, por eso se le llama el segundo cerebro. El intestino tiene una vasta red de neuronas que tiene casi 100.000 millones de neuronas que regulan nuestras funciones digestivas y también pueden influir en nuestro estado emocional. Pero es curioso, ¿no? Porque no solo ya se ha añadido a la bibliografía antigua que no solo no hay neuronas en el cerebro, sino que también hay un segundo cerebro que es el intestino, sino que también órganos como el útero se han encontrado neuronas, lo que sugiere un papel en la regulación y en respuestas a diferentes estímulos. Pero no solo el útero, sino que también la piel contiene muchas terminaciones nerviosas y receptores sensoriales que son esenciales para sentir el tacto, para la temperatura, cualquier tipo de dolor. Daros cuenta que también existen neuronas en la piel. No se queda fuera el hígado.
se han encontrado células similares a neuronas en el hígado que están involucradas en todo lo que es la regulación metabólica del organismo. Y qué curioso que en los pulmones pues también se han mostrado que hay células nerviosas que regulan la respiración. Imaginaros qué tema más interesante, ¿no? Cómo ya no solo existen neuronas en el cerebro, sino que existen neuronas en todos los órganos del cuerpo y principalmente ya se habla de un segundo cerebro que es el intestino. Pues para que haya un equilibrio entre la mente y un equilibrio en el físico, en el cuerpo, para que haya una recuperación terapéutica en cualquier tipo de paciente, es necesario tanto que la mente y el cuerpo tengan equilibrio. Cualquier paciente que pueda tener una hernia de disco o tenga un problema de un esguince, ya no solo es la afectación del tejido del sistema neuromuscular, sino que esa lesión del esguince, esa lesión de una tendinitis, esa lesión de una hernia discal o de cualquier tipo de lesión neurológica, podemos estar aquí hasta mañana mencionando lesiones, ese tipo de lesiones a nivel periférico, como afecta al sistema nervioso periférico, al estar conectado con el central, también afecta a nivel cerebral. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que la salud general impacta en todas las partes, ¿no? Para esto hay un nervio importantísimo que tiene un papel que es uno de los nervios más grandes que hay en el cuerpo humano, que es el nervio vago. Seguro que habéis escuchado el síncope vagal, que es cuando una persona se cae, no se sabe por qué, y ese nervio es el que une la mente con el cuerpo. Es el puente que une el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Y vamos a hablar sobre ese nervio vago. Es el gran nervio del cuerpo y su papel, como os comento, es conectar, pero específicamente, las emociones físicas con las mentales. Y hay que comprender que si no hay equilibrio en ese bienestar integral, un ser humano pues no está con una salud global o holística. La conexión que existe entre el cuerpo y la mente, eso se refiere a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes. Todas pueden influir en nuestra salud física. Cómo pensamos, ¿no? Todo influye en nuestra salud física. Cada vez hay más investigaciones que demuestran que el estado mental afecta a condiciones físicas como pueden ser el dolor crónico, como puede ser la tensión muscular y como puede ser cualquier tipo de trastorno, ¿no? Y es que podemos tener cualquier ejemplo de que estamos ansiosos o estamos estresados. Imaginaros que tenemos cualquier dolor de cabeza o problema postural y nuestros músculos afecta a nuestro estado mental. Para que nosotros verdaderamente nos encontremos bien, eso afecta a esta parte periférica, a nuestras emociones, y esas emociones afectan a nuestros pensamientos. Y muchas veces, por mucho que una persona quiera estar bien, no se puede encontrar bien, porque como tiene algo físico, eso le está afectando a su mente, ¿no? En este caso, la neurofisioterapia tiene un papel fundamental, puesto que ayuda a que conectemos esta parte del cuerpo con la mente. Y es crucial considerar el aspecto físico como emocional de los pacientes durante todas las sesiones de recuperación. Es muy importante tener en consideración todos los tipos de salud. Creo que es fundamental que entremos en profundidad y hablemos de cómo es ese nervio vago, de dónde nace ese nervio vago. Ese nervio vago, que es el más grande del cuerpo, es un nervio craneal, que como os digo es el más largo, y la regulación de este nervio hace que se controlen muchas funciones corporales.
muchas funciones corporales, incluidas las emocionales. Y su importancia radica en que conecta todos los órganos con el cerebro y conecta el cerebro con el corazón, con los pulmones, con el sistema digestivo y con el sistema nervioso, lo que lo convierte, en este caso, en un componente clave del sistema nervioso autónomo. ¿Esto qué significa? Pues que el cuerpo humano, cuando nosotros, por ejemplo, estamos durmiendo, el cuerpo está trabajando cuando estás durmiendo de forma autónoma. Y especialmente ese sistema autónomo se divide tanto en una parte que te ayuda a relajarte y a estar más tranquila, que ese sistema es el parasimpático, y uno que te pone más nerviosa, más activa, que es el sistema simpático. Y este nervio vago, que une el cerebro con la mente, es el nervio vago que impacta de forma crucial en lo que sentimos el ser humano. La conexión que tenemos entre el cerebro y el cuerpo, esa regulación está transmitiendo continuamente unas señales dentro de los órganos, este nervio vago. Imaginaros, nosotros sentimos el calor con la mano, el calor de la mano manda la información a través de la médula, lo sienten también los órganos, y esa interocepción, esa propiocepción dentro del cuerpo va a procesarse y va a mandar unas sensaciones que nos van a generar unas emociones y por eso nos influyen. Si tenemos frío, pues nuestra emoción es más dura. Si tenemos calor, estamos más relajados. Entonces eso es lo que da explicación a por qué nosotros sentimos diferente según tengamos sensaciones diferentes. Por ejemplo, la respuesta al estrés y la calma, por ejemplo, se involucra en el caso de la activación del sistema que hablamos anteriormente, que es el parasimpático. Eso, cuando se activa el parasimpático, es cuando nosotros estamos más relajados. Y un nervio vago que está bien tonificado, que está actuando y trabajando funcionalmente en sus condiciones correctas, hace que el estrés se reduzca y que se fomenten estados de pensamientos emocionales muy positivos, como por ejemplo puede ser la calma o la resiliencia. Una palabra que tanto se utiliza últimamente, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros de volver al estado inicial antes de sufrir un daño. La influencia de la regulación emocional es difícil, ¿no? ¿Cómo se controlan todas las emociones? ¿Por qué se controlan las emociones? ¿Por qué es tan importante este aspecto en los pacientes? Hay una gran participación de la liberación de unos neurotransmisores que son como unas sustancias químicas, como por ejemplo puede ser la acetilcolina, que contribuyen a controlar, por ejemplo, la taquicardia o contribuyen a hacer que la ansiedad disminuya. Pensar que al fin y al cabo todo es química, que los pensamientos son unas ondas cerebrales que después vamos a hablar y aclarar sobre cómo esas ondas cerebrales se convierten en emociones y cómo nos afectan a las sensaciones. Pero esas ondas cerebrales hacen que también se activen unas cascadas químicas que nos dan lugar a esas emociones. Cuando nosotros, por ejemplo, liberamos oxitocina, pues es una hormona clave en las emociones sociales, como por ejemplo puede ser la empatía o puede ser el apego, ¿no? Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, la acetilcolina pues te puede hacer que disminuya la ansiedad. Cuando hablamos de por qué existe una relación entre el intestino, como hemos hablado, el segundo del cerebro, por la cantidad de neuronas que tiene y esas emociones, aquí hay algo crucial que es hablar a través del eje intestino-cerebro, ¿no? El nervio vago comunica y hace que se una el estado
de cómo el sistema digestivo se encuentra y se lo dice al cerebro. Sería el transportador, el transmisor. Y cuando hay algún desequilibrio en ese eje, cuando el intestino te encuentras mal o tienes problemas gastrointestinales o tienes alergias alimenticias o no has comido correctamente, pues eso te puede afectar a tu salud mental. Y la explicación de por qué afecta a esa salud mental es por lo que anteriormente hemos comentado, que hay neuronas que se encuentran en el sistema digestivo que están unidas a las neuronas del cerebro, entre ellas gracias al nervio vago, y están conectadas entre ellas. Por eso puede haber un trastorno de depresión o ansiedad en una persona que tenga un problema intestinal. Y es que la salud es global, la salud es holística, la salud es integral. El cuerpo humano está todo conectado. No debemos de disociar y deliberar, de separar unos áreas de otro. Todos esos trastornos emocionales también se definen como la baja tonicidad vagal. ¿Qué significa esto? Pues que se asocia a unas dificultades pues para manejar, por ejemplo, en algunas personas el estrés, la ansiedad crónica o unos problemas relacionados con la regulación emocional. Y eso se dice que una persona tiene una tonicidad vagal baja. Claro, cuando tú dices, bueno, vale, este nervio vago es el que controla las emociones del ser humano, pero ¿cómo yo puedo estimular este nervio vago? Pues hay muchas técnicas en terapia que utilizamos en la neurofisioterapia, en la fisioterapia, en muchas áreas, en trabajo en equipo con neuropsicólogos, logopedas, pedagogos, diferentes áreas, sociólogos, donde se habla de cómo esas técnicas promueven la activación y fortalecen al nervio vago para ayudar a controlar esas emociones. Si verdaderamente quieres controlar y tener una buena autogestión emocional, tienes que ser también capaz de controlar tu cuerpo. Siempre se dice que la mente controla el cuerpo, pero también el cuerpo ayuda a la mente. Este es un nuevo paradigma, mucho más innovador, mucho más actual, y siempre se ha dicho, el pensamiento controla el cuerpo. Sí, el pensamiento controla el cuerpo, pero el cuerpo, el sistema nervioso periférico, también ayuda mucho a la mente. De ahí que los grandes budistas o los grandes tibetanos, aquellos que trabajan la respiración diafragmática, consiguen hacer unas inhalaciones que son muy lentas y profundas, y de esa forma, a nivel neurofisiológico, a nivel molecular, consiguen activar a ese nervio vago y consiguen controlar sus emociones. Por eso también muchas veces con la meditación y con el mindfulness, pues puedes llegar a fomentar la calma y la actividad, porque el sistema parasimpático que hemos hablado anteriormente, que es el que controla la calma del cuerpo humano, se activan. Así que un ejercicio moderado también puede mejorar ese tono vagal, al igual que puede favorecer que tengas un mayor bienestar. Ahora también hay muchas terapias de exposición al frío. Sabéis que está muy de moda, ¿no? Que veis estas personas que se meten en las piscinas de frío, que hay que tener muchísimo cuidado y tener bajo un estudio médico y monitorización para no tener ningún infarto y para no tener ninguna alteración. Pero esas exposiciones al frío, esas duchas frías, esas salpicaduras de agua fría en la cara cuando te levantas por la mañana, también te pueden activar este nervio vago y te pueden hacer que si estás un poco triste o tienes alguna alteración emocional, te puede contribuir. Sabemos de toda la vida que cuando estás triste puedes cantar o puedes tararear o puedes recitar, y las vibraciones del cante activan a ese nervio vago y pueden ayudar con la garganta a que ese nervio vago tenga un nuevo tipo de actuación y pueden mejorar. Entonces, todas estas conexiones, juntos con las conexiones positivas de la sociabilización, que tanto se habla últimamente de la importancia de la sociabilización
para la longevidad, para tener una vida más longeva, pues esas relaciones afectivas también afectan en el nervio vago. Por tanto, actuar en ese puente que une las emociones y el cuerpo, que es el cerebro, pues desempeña un papel esencial tanto para el bienestar físico como para el bienestar emocional. Es importante profundizar en este aspecto y no solo centrarnos en que, por supuesto, el pensamiento positivo es fundamental, porque el pensamiento positivo es un tipo de onda. Ese tipo de onda va a dar lugar a una cascada de neurotransmisores y de química que van a generar una emoción. Estamos completamente de acuerdo que es la versión tradicional de cómo el pensamiento actúa sobre el cuerpo, pero también es fundamental considerar que si trabajamos el cuerpo, si trabajamos por fuera los sensores sensitivos a través de la respiración, a través del tacto, a través del contacto físico, a través de los olores, a través del frío, como hemos hablado anteriormente, de apretar, del abrazo, a través de la sociabilización, también actuamos sobre ese sistema parasimpático y eso también nos hace cambiar la mente. Es decir, que si un día estás un poco triste y te pones a bailar, pues te pones contenta, o te pones a cantar, te pones contenta, o te das un masaje, te sientes mejor, o si por ejemplo te das una ducha de agua fría, te puedes encontrar mejor. Es decir, que el pensamiento positivo te va a hacer cambiar tu cuerpo, pero si tú no puedes luchar contra tu mente, cambia a tu cuerpo, que a lo mejor también te pueda luchar contra tu mente. Todo esto es un abordaje holístico de la enfermedad. Cuando nosotros trabajamos en neurofisioterapia con enfermos neurológicos, nosotros necesitamos hacer un abordaje global, un abordaje integral. Necesitamos considerar que el cuerpo humano todo está conectado, por la explicación que hemos dado anteriormente, que el cuerpo está lleno de neuronas que, como ya sabemos, en el cerebro hay 86.000 millones de neuronas, pero es que la médula espinal también tiene, pero es que hemos hablado que hay 40.000 neuronas en el corazón, es que hay más de 100.000 millones en el intestino, llamado el sistema nervioso entérico. También se ha descubierto que en el útero hay células similares y que la piel contiene muchas terminaciones nerviosas relacionadas con las neuronas. El hígado no se queda fuera, también está involucrado en toda la regulación metabólica, pero es que el pulmón también contiene estas células nerviosas. Es algo fascinante que en nuestro futuro nosotros tengamos en cuenta todos los aspectos que influyen en la salud física y mental. Hablar de ADN también es hablar de neurona. Es también interesante referirse a la idea de la información genética y de la estructura neuronal que intrínsecamente está conectado en el desarrollo del funcionamiento humano. Hay que tener en cuenta también que el ADN de nuestra célula contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo y para el funcionamiento de las células del cuerpo durante el desarrollo embrionario, y el ADN en todo momento va a guiar a esas neuronas, a esas conexiones, a la organización del cerebro. Para esto es fundamental hablar de la plasticidad neuronal, es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de cambio, tiene la capacidad, aunque tenga un ADN neuronal, un ADN con una información para ver cómo se desarrolla, las neuronas tienen la capacidad de cambiar. Siempre pongo un ejemplo, que si imaginemos que una neurona puede ser como un taxista, ¿no? Pues si se queda en paro, o un ingeniero puede ser taxista. Es decir, aunque tenga una predeterminación y una base de formación, puede cambiar de trabajo si las circunstancias que le rodean le hacen cambiar. Pues todas estas interacciones con el mundo, todos estos cambios,
nos hacen cambiar y juegan un papel crucial. Crucial los genes, crucial el medio ambiente. Esto es la epigenética, que es un campo que estudia los factores ambientales, pues que pueden influir tanto en una expresión genética como puede ser cambiar la secuencia de un ADN, y esto implica que la experiencia de vida puede modificar cómo desarrollar y cómo funcionar las neuronas. Bueno, nuestros compañeros de neuropsicólogos hablan de neurociencia y cognición, y la investigación de neurociencia cada vez más, como las estructuras relacionales con las funciones cognitivas, pues se habla mucho de estas emociones, de nuestros comportamientos, y existe una especie de código en nuestras neuronas que está profundamente relacionado con nuestra genética. Y aunque no haya un ADN neuronal como tal, específicamente en la literatura científica como un concepto formal, sí existe una conexión profunda entre la genética y la neurociencia. Y esto es importante y es muy relevante para entender la naturaleza humana. Es un tema apasionante que, si deseas explorar más, continúa con nosotros en nuestros podcasts de Fisioterapia Responde, donde nos hacemos preguntas de neurociencia desde la neurofisioterapia, enfocados en el sistema neuromuscular y en la conexión del cuerpo-mente, siempre teniendo en cuenta que la salud es un concepto integral, es un concepto holístico, un concepto global. Y me quedo con la frase para concretar: la salud cuerpo-mente tiene un diálogo de bienestar integral interior que va a depender siempre tanto del sistema nervioso central como del periférico, y el nervio vago tiene un papel fundamental de conexión entre el cuerpo y la mente.